El salón principal del Hotel Imperial brillaba como un escenario de cuento. Candelabros de cristal reflejaban las luces doradas, y el eco de las copas brindando llenaba el aire con un murmullo festivo. Era la noche más esperada por la alta sociedad, el aniversario número 30 de matrimonio de Eduardo Salazar y María Fernández, la pareja que todos consideraban un ejemplo de éxito y amor eterno. María, vestida con un elegante traje color perla, sonreía ante las cámaras. Su mirada irradiaba serenidad, pero detrás de aquella calma había un cansancio que intentaba ocultar. Sentía su corazón latir con una fuerza irregular, como si el cuerpo le advirtiera que algo no iba bien. Sin embargo, no quería arruinar la noche. Había esperado demasiado para ver aquel salón lleno de rostros que aplaudían su historia. 30 años juntos, y aún la mujer más bella del lugar, susurró Eduardo, tomándole la mano frente a todos. Ella sonrió, aunque algo en la voz de su esposo la atravesó. Había cariño en sus palabras, sí, pero no el mismo calor de antes. Sus ojos, fríos, calculadores, distantes, no decían lo mismo que su sonrisa. El maestro de ceremonias pidió un brindis. Las copas se alzaron mientras los invitados vitoreaban. Por los Salazar. Por 30 años de amor y éxito. El flash de las cámaras capturó ese instante perfecto. Él, elegante y seguro, ella, frágil pero resplandeciente. Una imagen digna de revista, aunque, por dentro, el cristal ya comenzaba a resquebrajarse. Horas más tarde, cuando la música se apagó y el último invitado se marchó, María se quedó observando el enorme salón vacío. ¿No te parece increíble?, dijo con una sonrisa melancólica. 30 años, se dicen fácil. Eduardo acomodó su reloj, distraído, sin mirarla del todo. Sí, increíble, respondió con tono mecánico. Aunque admito que el tiempo pasa rápido cuando estás ocupado. Aquella palabra, ocupado, sonó como un eco frío. Desde hacía meses, las reuniones de negocio se habían vuelto más largas, los viajes más frecuentes, y las llamadas, más escasas. María lo había notado, pero se negaba a creer que algo andaba mal. Mientras Eduardo salía a responder una llamada urgente, ella se llevó la mano al pecho. Su respiración se tornó pesada. Por un instante, sintió un dolor punzante, seco, que la obligó a sentarse. Su amiga Camila, una de las invitadas, se acercó al verla pálida. ¿Estás bien? Te ves un poco mareada. Solo cansancio, mintió María, apretando los labios. Demasiadas emociones. De regreso en casa, el silencio reemplazó las risas de la fiesta. Eduardo revisó unos documentos en su despacho, mientras María se quitaba lentamente los pendientes frente al espejo. El reflejo le devolvía una imagen distinta a la que solía ver, ojeras leves, un brillo apagado en los ojos, y un corazón que parecía latir descompasado. Recordó los primeros años de su matrimonio, los días en que ambos soñaban con levantar su empresa desde cero, trabajando codo a codo, compartiendo metas y desvelos. Eduardo solía decirle que ella era su sociedad perfecta. Pero con los años, ese compañerismo se había transformado en distancia. Él se volvió más frío, más ambicioso, más pendiente de su imagen que de su hogar. Esa noche, mientras Eduardo se encerraba en su estudio, María bajó al jardín. El aire fresco de la madrugada le acarició el rostro. Miró al cielo estrellado y susurró. 30 años, ¿y aún me amas igual? No obtuvo respuesta. Solo el zumbido del teléfono de su esposo, que vibraba una y otra vez en la habitación contigua. Pasada la medianoche, Eduardo subió las escaleras con el ceño fruncido. Mañana tengo una reunión temprano, dijo sin mirarla. Duerme, no me esperes. María asintió en silencio. Cuando él se fue,
Tomó el celular de su esposo que había quedado sobre la mesa. Dudó. No era una mujer celosa ni desconfiada, pero algo dentro de ella la empujó a desbloquear la pantalla. El nombre que apareció en los mensajes era desconocido, Luciana C. Un simple mensaje: te espero mañana. No olvides lo que prometiste. María sintió una punzada en el pecho. El corazón le dio un vuelco tan fuerte que tuvo que sostenerse del borde de la cama. El teléfono cayó de sus manos. Respiró hondo, intentando convencerse de que quizá era solo una colaboradora, alguien del trabajo. Pero algo, una intuición helada, le susurró que aquella noche marcaba el comienzo del fin. A la mañana siguiente, el sol entró por las cortinas de lino, y María despertó con el cuerpo débil. Eduardo ya no estaba. En la mesa de noche, un ramo de flores blancas y una nota. Descansa, amor. Todo saldrá bien. La caligrafía era perfecta, pero el gesto no bastó para calmar la angustia que sentía. Su corazón latía con esfuerzo, pesado, lento. En el silencio del dormitorio, María comprendió algo que hasta entonces había evitado aceptar. Su matrimonio, al igual que su cuerpo, empezaba a mostrar grietas que quizás ya no podrían repararse. Esa tarde, mientras el reloj marcaba las 6, el dolor regresó con más fuerza. Cayó de rodillas, con una mano en el pecho y otra buscando apoyo en el mueble más cercano. Su respiración se volvió irregular. Alcanzó a murmurar el nombre de su esposo antes de que la oscuridad la envolviera. El sonido del reloj siguió marcando los segundos, uno tras otro, hasta que todo se detuvo. El sonido del monitor cardíaco marcaba el ritmo del miedo. María despertó en el hospital, débil, con la mirada perdida entre luces blancas. Eduardo estaba a su lado, serio, intentando parecer tranquilo. La doctora entró con expresión firme. Señora Fernández, su corazón está muy debilitado. Tiene una cardiopatía grave. Debe guardar reposo absoluto y evitar cualquier tipo de estrés. María quedó en silencio. Su empresa, su vida, todo giraba en su cabeza. Eduardo apretó su mano. Yo me encargaré de todo, amor. Descansa. Días después, en casa, firmó los documentos que cedían a su esposo el control de la empresa temporalmente. Lo hizo confiando en su palabra, sin imaginar que con esa firma entregaba más que un negocio. Mientras ella se recuperaba, él salía cada vez más. Las noches se hicieron largas, las llamadas breves y las excusas, frecuentes. María lo notaba distante, pero se convencía de que era el cansancio. Una noche, medio dormida, escuchó su voz por teléfono en el estudio. No te preocupes, mañana nos vemos. Te lo prometo. María sintió un nudo en el pecho. No quiso escuchar más. Cerró los ojos, pero el corazón le pesaba distinto. No era solo la enfermedad, era el presentimiento de que algo dentro de su matrimonio había comenzado a morir. Luciana Campos llegó a la empresa una mañana de lunes, vestida con un traje rojo que resaltaba su figura y una sonrisa tan pulida como su ambición. Tenía 27 años, una mente aguda y un talento especial para detectar oportunidades. La vacante de secretaria ejecutiva se había abierto después de que la anterior renunciara misteriosamente. Luciana supo que ese era su momento. Desde el primer día, comprendió el tipo de hombre que era Eduardo Salazar. Un empresario respetado, con poder, dinero y una reputación intachable. Para muchos, era un líder admirado, para ella, una puerta abierta al lujo y la influencia. Lo observó con detenimiento, su forma de hablar, su modo de mandar, la manera en que buscaba aprobación. No le tomó mucho deducir que Eduardo necesitaba sentirse admirado, necesario, poderoso.
Usted carga con tanto, señor Salazar, dijo una tarde mientras ordenaba los papeles de su escritorio. No todos valoran lo que hace. Eduardo levantó la mirada. Aquella frase sencilla, dicha con voz suave y genuina, lo desarmó. Era algo que no escuchaba desde hacía tiempo. María, su esposa, estaba enferma, distante, su matrimonio se había vuelto rutina. Y Luciana, con su atención y calidez fingida, comenzó a llenar ese vacío. Al principio, todo parecía inocente: cafés compartidos, almuerzos de trabajo, charlas fuera de horario. Pero pronto, la línea entre lo profesional y lo personal desapareció. Luciana se convirtió en su confidente, en su desahogo, en la voz que lo aplaudía cuando el mundo lo criticaba. En menos de 3 meses, ya era más que su secretaria, era su amante. Una relación que ella dirigía con precisión quirúrgica. Cada gesto, cada palabra, cada silencio estaba calculado para mantenerlo atrapado. Eduardo, cegado por la emoción y la novedad, comenzó a concederle privilegios que ningún empleado había tenido antes. Luciana obtuvo un auto de lujo por razones de movilidad, un departamento cercano a la oficina y una tarjeta corporativa para gastos menores. Nadie en la empresa se atrevía a cuestionarlo, pero los rumores corrían como fuego entre los pasillos. Luciana disfrutaba cada segundo. La sensación de poder la embriagaba. Asistía a eventos donde antes solo soñaba entrar, vestía ropa de diseñador y hablaba con un tono altivo que dejaba claro que ya no era una simple secretaria. «Soy la mano derecha del señor Salazar», decía con una sonrisa envenenada. Sin embargo, detrás de las apariencias, su codicia no tenía límites. No le bastaban los regalos, quería control. Quería ser la mujer que ocupara el lugar de María. Y sabía que, para lograrlo, debía debilitarla. Así, empezó a infiltrarse poco a poco en las decisiones importantes de la empresa. Convenció a Eduardo de cambiar contratos, de mover dinero, de modernizar la gestión. Cada movimiento era una jugada para ganar poder y hacerla más necesaria. Pero mientras Luciana disfrutaba de su éxito, una sombra comenzaba a formarse al otro lado. María, aunque enferma, no estaba ciega. Había detalles que no encajaban, gastos injustificados, documentos extraviados, llamadas a horas extrañas. Y aunque su cuerpo estaba débil, su mente seguía tan aguda como siempre. Luciana creía tenerlo todo bajo control, sin sospechar que su mayor error sería subestimar a la mujer que había construido el imperio que ahora ella saqueaba. El silencio en la casa de los Salazar se había vuelto casi tangible. Las risas de antaño ya no resonaban por los pasillos, y el eco de los pasos de Eduardo era lo único que interrumpía la quietud. Desde su habitación, María observaba el amanecer con una mezcla de nostalgia y presentimiento. Habían pasado meses desde su enfermedad, y aunque su cuerpo parecía más frágil, su mente no había perdido la claridad. Los días eran lentos, marcados por medicamentos, visitas médicas y llamadas breves de su esposo, que cada vez se hacían más escasas. Eduardo siempre tenía reuniones urgentes, cenas de negocios o viajes imprevistos. María, aunque trataba de creer en sus palabras, sentía en el fondo que algo no encajaba. Una tarde, mientras revisaba unos papeles que un antiguo contador le había enviado por error, notó un pago excesivo a nombre de una empleada nueva, Luciana Campos. Al principio pensó que era un error administrativo, pero luego comenzó a notar un patrón: gastos duplicados, movimientos bancarios inusuales, viajes que no coincidían con los reportes oficiales de la empresa. María sintió un nudo en el pecho, no por su enfermedad, sino por una sospecha que crecía con fuerza. Luciana, murmuró el nombre con amargura, repitiéndolo como si saboreara veneno. Pidió a su hija mayor, Valeria, que la ayudara discretamente a revisar ciertos documentos.
Valeria, sin entender del todo, accedió, y juntas comenzaron a reconstruir los hilos ocultos del engaño. Los días siguientes confirmaron sus peores temores. En los estados de cuenta había gastos personales disfrazados de inversiones corporativas, perfumes, joyas, ropa de diseñador. Y las fotos que encontró en redes sociales, de Luciana viajando a Europa y posando frente a autos de lujo, terminaron de abrirle los ojos. María no lloró. No gritó. No rompió nada. Guardó silencio, un silencio que pesaba más que cualquier escándalo. En ese silencio nació algo nuevo, la determinación. Entendió que su esposo ya no era el hombre con el que había compartido 30 años de vida. Era otro, dominado por una mujer joven y ambiciosa que lo había convertido en un títere. Pero lo que Luciana no sabía era que María no era una víctima fácil. Había construido esa empresa desde cero, con su inteligencia y su esfuerzo. Si alguien conocía los cimientos de aquel imperio, era ella. Así que comenzó su juego de sombras. Contactó en secreto a un antiguo socio de confianza, don Ramiro, un hombre mayor que le debía favores. Le pidió que le ayudara a recopilar información sin que Eduardo se enterara. También reactivó discretamente una cuenta bancaria olvidada, y desde ahí empezó a mover pequeñas cantidades de dinero, su primera jugada en una venganza que sería lenta, meticulosa y devastadora. Por las noches, cuando Eduardo llegaba tarde, ella fingía dormir. Lo escuchaba ducharse, cambiarse, acostarse sin mirarla. Y mientras él dormía a su lado, ella lo miraba con frialdad, memorizando cada respiración, cada mentira. Sabía que aún no era el momento de enfrentarlo. Primero debía observar, recopilar, planear. Porque si algo había aprendido en su vida empresarial, era que las mejores victorias se logran en silencio y con paciencia. Las semanas siguientes marcaron un cambio silencioso en María Salazar. A simple vista, seguía siendo la esposa enferma, discreta, con su chal sobre los hombros y una sonrisa amable para las visitas. Pero detrás de esa fachada, una nueva María había despertado. Cada día se levantaba más temprano, fingiendo seguir las recomendaciones médicas, pero en realidad pasaba las mañanas revisando documentos, correos y registros antiguos. Había recuperado su fuerza interior. La rabia, mezclada con dignidad, se había convertido en su mejor medicina. Un mediodía, mientras tomaba té con Valeria, dejó caer una frase que su hija nunca olvidaría. No hay peor error que creer que una mujer débil no puede defender lo que es suyo. A partir de entonces, María comenzó a tejer su plan con precisión quirúrgica. Con la ayuda de don Ramiro, el viejo socio que había sido su aliado en los primeros años de la empresa, empezó a rastrear todo lo que Eduardo y Luciana habían hecho. Movimientos financieros, compras, transferencias, contratos modificados a escondidas. Ramiro no tardó en descubrir que Eduardo había puesto parte de las acciones de la empresa a nombre de una sociedad recién creada, registrada bajo el nombre de Luciana Campos. Era una jugada arriesgada, casi insolente. «Te está robando, María, y lo hace a plena luz del día», le dijo Ramiro con voz grave. Ella no se sorprendió. Solo asintió lentamente. Entonces es hora de devolverle la jugada. Comenzó por mover sus propias piezas. Recuperó discretamente antiguos contactos dentro del directorio, hombres y mujeres que aún le debían respeto y lealtad. Les habló con serenidad, sin acusar directamente a Eduardo, pero sembrando la duda. Bastaron pocas conversaciones para que el rumor corriera. La señora Salazar, aunque enferma, seguía pendiente de la empresa y notaba irregularidades. Eduardo, ajeno a todo, vivía en su burbuja de placer con Luciana. Ella lo manipulaba con caricias y promesas, convenciéndolo de que la empresa necesitaba sangre nueva, visión moderna, y que María, con su fragilidad, ya no era parte del futuro.
Lo que Luciana no sabía era que cada paso que daba ya estaba siendo observado. Una noche, María descubrió en la laptop de su esposo un correo que confirmaba sus sospechas, un documento borrador donde planeaba trasladar el control total de la compañía a su nombre, dejando a María solo con una pensión vitalicia. No lloró. No gritó. Solo cerró el ordenador, tomó aire y murmuró con frialdad. Perfecto. Así sabré exactamente por dónde atacar. A la mañana siguiente, su actitud cambió. Se vistió con elegancia, se maquilló ligeramente y volvió a la oficina después de meses de ausencia. Todos la miraron sorprendidos. Buenos días, dijo con voz firme. Quiero revisar los estados financieros del último trimestre. Luciana, que estaba en recepción, se tensó al verla. Sonrió con cortesía fingida, pero en sus ojos había alarma. Por primera vez, sintió que esa mujer frágil no era una amenaza dormida, sino una tormenta a punto de estallar. María regresó a casa con una carpeta llena de documentos. Sabía que aún no podía actuar abiertamente, pero cada archivo, cada firma, cada cifra era una pieza más del rompecabezas que acabaría con la farsa. Esa noche, al mirar su reflejo en el espejo, vio en sus ojos algo que había perdido hacía mucho tiempo: determinación. Ya no era la esposa engañada ni la enferma resignada. Era la fundadora, la estratega, la mujer que lo había construido todo. Y prometió en silencio que cuando llegara el momento, su venganza no sería impulsiva, sería perfecta. María había aprendido, con los años, que el poder verdadero no se grita, se ejerce en silencio. Y ahora, mientras el mundo la veía como una esposa débil y enferma, ella empezaba a construir, desde la penumbra, la red que acabaría con Eduardo y su amante. Cada día fingía debilidad. Se mostraba distraída, cansada, incluso torpe. Todo era parte del disfraz. Pero cuando el reloj marcaba la medianoche y la casa se sumía en silencio, encendía su computadora y trabajaba durante horas. Documentos, transferencias, contratos, todo pasaba por sus manos. Con la ayuda de don Ramiro, empezó a proteger lo que era suyo. Crearon discretamente una sociedad paralela, un pequeño grupo de inversión donde María comenzó a mover capitales ocultos, acciones que había guardado años atrás, participaciones olvidadas. No solo estaba defendiéndose, estaba preparando una trampa legal perfecta. Mientras tanto, en la empresa, los movimientos de Eduardo y Luciana se volvían más descarados. Luciana ya no era solo la secretaria, se paseaba por los pasillos como si fuera la dueña, imponiendo órdenes y tratando con desprecio a los empleados antiguos. La señora María ya no tiene nada que ver con esto, decía con fingida dulzura. El señor Salazar tiene nuevas prioridades. Los trabajadores la odiaban en silencio, pero nadie se atrevía a desafiarla. Todos sabían que Eduardo la protegía ciegamente. Sin embargo, un par de empleados fieles a María, entre ellos Julia, su antigua asistente, comenzaron a pasarle información. Eran pequeños detalles, copias de facturas, correos reenviados, grabaciones de reuniones. Cada archivo era una bala más que María guardaba en su arsenal. Una noche, Julia la visitó en casa con una carpeta bajo el brazo. «Señora, esto tiene que verlo». Eran comprobantes de gastos personales hechos con fondos de la empresa, relojes de lujo, hoteles, viajes a París y Cancún. Todos firmados con la autorización de Eduardo. María miró los documentos en silencio, y una leve sonrisa se dibujó en su rostro. «Perfecto. Ya tenemos la punta del hilo». Al día siguiente, María citó en secreto a un abogado de confianza, un hombre discreto y fiel. Le explicó la situación sin dramatismo, solo con hechos. El abogado, sorprendido por la claridad con la que ella hablaba, le dijo: «Podríamos iniciar un proceso,
pero necesitaríamos pruebas más directas. Algo que los incrimine sin margen de duda. Las tendremos, respondió ella, firme. No voy a detenerme hasta verlos caer. Luciana, por su parte, seguía creyéndose intocable. Se sentía poderosa, admirada, la nueva reina del Imperio Salazar. Pero había empezado a cometer errores. Hablaba demasiado, se mostraba arrogante, e incluso se burlaba de María en voz alta. Esa señora debería agradecer que su marido aún la mantiene, dijo una noche, riendo entre copas con amigas. Lo que no sabía era que una de esas amigas era una infiltrada enviada por María. El rumor llegó a oídos de la esposa traicionada, y aunque el comentario le dolió, también la fortaleció. «Que ría», dijo con calma. «Ya tendrá tiempo para llorar». Los días pasaban y su plan tomaba forma. María ya había asegurado parte del patrimonio familiar, recopilado pruebas de desfalco y ganado el respaldo de miembros del directorio que, hartos de la influencia de Luciana, estaban dispuestos a apoyarla. Desde su silencio, María ya controlaba más de lo que Eduardo imaginaba. Cada paso que él daba, cada inversión que autorizaba, cada palabra que decía, todo era registrado, archivado y guardado en una carpeta invisible que pronto vería la luz. Esa noche, mientras observaba por la ventana el reflejo de la ciudad, se dijo a sí misma: «El juego ha comenzado. Y esta vez, no pienso perder». El plan se había ido cocinando lentamente entre copas de vino y noches de pasión. Eduardo y Luciana, cegados por el deseo y la ambición, habían llegado a una conclusión retorcida: María debía desaparecer de sus vidas y de la empresa. Luciana lo había sembrado en su mente con paciencia, como una serpiente envolviendo a su presa. «Cariño, no puedes seguir atado al pasado», le decía con voz melosa. «Ella ya no está bien, y tú mereces seguir adelante. La empresa necesita libertad, tú necesitas libertad». Eduardo, débil y seducido, asintió. Ya no razonaba con la mente, sino con el ego. María, la mujer que lo había ayudado a construir su imperio, se había convertido en una sombra que le recordaba su culpa. Luciana, en cambio, le ofrecía juventud, admiración y una falsa ilusión de control. En secreto, comenzaron los trámites. Eduardo contactó a un abogado sin escrúpulos y le pidió que redactara una declaración de incapacidad legal para María, argumentando que su enfermedad cardíaca la había dejado mentalmente inestable y sin capacidad de manejar sus propios bienes. El plan era simple y cruel: despojarla de sus acciones, dejarla bajo tutela médica y quedarse con todo. Luciana fingía preocupación. «Es por su bien», decía con hipocresía. «No es justo que cargue con responsabilidades que no puede manejar. Tú solo estás cuidándola». Pero por dentro sonreía. Soñaba con el día en que su nombre apareciera en los papeles de la compañía. Quería más que dinero, quería poder, reconocimiento y el puesto de la señora Salazar. Eduardo firmó los documentos sin titubear. El abogado corrupto se encargó del resto. En pocos días, el proceso estaría en marcha. Sin embargo, lo que Eduardo no sabía era que María ya lo sabía todo. Gracias a Julia, su asistente fiel, había conseguido acceso a copias de los correos confidenciales de Eduardo. Cada mensaje, cada conversación con el abogado, cada movimiento estaba registrado. María leyó todo sin derramar una lágrima. Cuando terminó, cerró el archivo y respiró hondo. «Perfecto», susurró. Acaban de firmar su propia sentencia. Esa noche, María visitó en secreto la oficina de don Ramiro. Llevaba un sobre cerrado y una expresión serena. «Dentro de este sobre está todo lo que necesito. Cuando llegue el momento, lo entregarás a la persona indicada», dijo. «¿Estás segura, María?», preguntó él,
preocupado. Ella asintió con frialdad. No hay vuelta atrás. Quisieron quitarme todo, ahora sabrán lo que es perderlo todo. Mientras tanto, Eduardo se mostraba cada vez más distante en casa. Apenas la miraba, y cuando lo hacía, era con una mezcla de culpa y desprecio. María fingía no notar nada, pero observaba cada detalle, los nervios en su mirada, las llamadas que interrumpía, los sobres que escondía en el maletín. Sabía que el momento se acercaba. Luciana, por su parte, se mostraba triunfante. Se paseaba por la empresa como si ya fuera la dueña. «Pronto esto será mío», dijo una mañana a una compañera, con una sonrisa venenosa. La señora Salazar ya es historia. Pero el destino, o quizá la inteligencia de María, tenía otros planes. Una semana después, cuando Eduardo acudió al directorio con los documentos listos para oficializar la transferencia, recibió una noticia inesperada. Una auditoría interna había sido solicitada por el Consejo. Nadie sabía quién la había ordenado. O eso creían. María había movido sus hilos a la perfección. Antes de que Eduardo pudiera quitarle todo, ella ya había sembrado sospechas, filtrado datos sobre gastos irregulares y preparado un informe con las pruebas del desfalco. Mientras él firmaba papeles convencido de su victoria, la trampa ya estaba cerrándose sobre él y su amante. Esa noche, cuando volvió a casa, encontró a María sentada en la sala, serena, con una carpeta sobre el regazo. «Has estado muy ocupado, Eduardo», dijo sin levantar la voz. «Pero no te preocupes. Muy pronto todo se resolverá, por las vías legales». Eduardo palideció. Por primera vez en meses, sintió miedo. Luciana, al enterarse, comenzó a inquietarse. «¿Y si sospecha algo?», preguntó nerviosa. «No puede hacer nada», respondió él, tratando de convencerse. Pero en el fondo, algo le decía que María nunca había sido una mujer que se rindiera fácilmente. El plan de María estaba listo. No había improvisación ni emoción, cada detalle estaba calculado con precisión. Sabía que el orgullo y la ambición de Eduardo eran su mayor debilidad, pero el verdadero punto débil del enemigo era Luciana. Su codicia, su necesidad constante de demostrar poder, la convertiría en su propia perdición. Durante días, María observó los movimientos de ambos desde las sombras. Eduardo seguía convencido de que su plan para quitarle la empresa seguía en marcha, mientras Luciana se pavoneaba creyendo que todo estaba bajo control. No sabían que cada paso que daban estaba siendo monitoreado, cada correo reenviado, cada número bancario rastreado. Entonces, María dio el primer paso. A través de don Ramiro, hizo circular el rumor de una oportunidad de inversión internacional, un proyecto en expansión tecnológica en Chile, que prometía duplicar las ganancias en poco tiempo. La información llegó a oídos de Eduardo de manera accidental, como estaba planeado. «Podría ser una excelente oportunidad para la empresa», dijo uno de los directores en una reunión, repitiendo lo que Ramiro había filtrado. Eduardo lo consultó con Luciana, quien de inmediato mostró su verdadera naturaleza. «Tenemos que entrar en eso, Eduardo», dijo con brillo en los ojos. «Si invertimos rápido, las ganancias serán nuestras antes de que el directorio se entere». Él dudó. Había tensiones, rumores de auditoría, y no quería llamar la atención. Pero Luciana insistió, envolviéndolo con sus palabras suaves y su perfume caro. «Déjame encargarme yo», le susurró. «Nadie tiene por qué saberlo». Así comenzó el movimiento. Luciana desvió fondos de la empresa hacia la supuesta inversión. Era dinero limpio, transferido desde cuentas corporativas bajo pretextos falsos. Todo parecía perfecto. Lo que no sabía era que esa inversión no existía. El proyecto era una creación de María y Ramiro,
una fachada legal diseñada para atrapar a quienes movieran fondos sin autorización. Cada transferencia quedaba registrada, cada firma digital, cada rastro bancario. Mientras tanto, María se mostraba tranquila, incluso amable con su esposo. «Te ves cansado últimamente», le decía con una sonrisa ligera. «No trabajes tanto, Eduardo. Recuerda lo que siempre dijimos, el dinero no lo es todo». Él solo asintió, incómodo, sin notar la ironía en su voz. Luciana, en cambio, vivía en una nube. Creía haber hecho una jugada maestra. «Pronto seremos los únicos dueños», le decía a Eduardo entre copas. «Esa mujer ni siquiera sabrá que la golpeó». Eduardo reía, pero en el fondo estaba inquieto. La auditoría seguía en curso, y el ambiente en la empresa se había vuelto denso. Pasaron 2 semanas antes de que todo estallara. Una mañana, el departamento financiero detectó una transferencia irregular de más de $100.000. Las cuentas no cuadraban. Los auditores pidieron explicaciones. Eduardo intentó justificarlo, pero al revisar los documentos, las pruebas eran claras. La autorización provenía de Luciana Campos, utilizando fondos de la compañía para una operación inexistente. La alarma se encendió en segundos. El directorio exigió una reunión de emergencia. Eduardo llegó pálido, intentando mantener la compostura. María, en cambio, entró con paso firme, vestida de blanco y con un sobre en la mano. «Buenas tardes, señores», dijo con calma. «Creo que ha llegado el momento de aclarar algunas cosas». Colocó sobre la mesa una carpeta con documentos, copias de correos y registros de transferencia. «Aquí están los movimientos que se realizaron a nombre de una supuesta inversión internacional. Todo el dinero fue desviado a una cuenta personal, registrada bajo el nombre de la señorita Luciana Campos». Luciana se levantó de golpe, alterada. «Eso es mentira. Alguien me quiere perjudicar». María la miró con serenidad, con esa calma que solo tiene quien sabe que ya ganó. «Claro que sí, Luciana. Y ese alguien fuiste tú misma». El silencio se volvió insoportable. Eduardo intentó defenderla, pero la evidencia era abrumadora. «¿Qué hiciste, Luciana?», murmuró, sin poder mirarla a los ojos. Ella, desesperada, trató de culparlo. «Tú me dijiste que lo hiciera. Era tu idea». Las miradas del directorio fueron letales. En cuestión de minutos, todo el poder de Eduardo y Luciana se derrumbó. Esa misma tarde, la junta directiva decidió suspender temporalmente a Eduardo del cargo mientras se investigaba el caso. Luciana fue despedida de inmediato. María, sin alzar la voz, recuperó su lugar en la mesa principal. «No lo hice por venganza», dijo, antes de levantarse. «Lo hice por justicia». Luciana salió del edificio entre murmullos y cámaras. Eduardo, en silencio, la vio alejarse sin intentar detenerla. Por primera vez, comprendió que había perdido algo más que una empresa. Había perdido el respeto, el amor y su nombre. Esa noche, María se quedó sola en su despacho, mirando la ciudad desde la ventana. La primera fase había terminado. Pero sabía que aún faltaba lo más importante: hacer que Eduardo enfrentara las consecuencias legales y morales de todo lo que había hecho. Sonrió con frialdad. El juego aún no terminaba. El amanecer de aquel lunes trajo un aire de incertidumbre. En la empresa, los empleados caminaban inquietos, corrían rumores de auditorías y movimientos sospechosos. Nadie sabía que detrás de todo estaba María, moviendo las piezas con una precisión que solo una mente herida y brillante podía lograr. Desde su casa, ella observaba la pantalla del ordenador, fría y serena. Su abogado, el doctor Velarde, le confirmó la noticia.
El juzgado aceptó la denuncia. No habrá ruido todavía, pero el proceso ya empezó. Perfecto, respondió María. La justicia no necesita aplausos. Las acusaciones eran contundentes: malversación de fondos, uso indebido de recursos y falsificación de balances. Todas respaldadas por pruebas irrefutables contra Eduardo y su amante Luciana. Pero María no buscaba solo exponerlos. Quería que el sistema los devorara, lentamente, sin que ellos supieran quién los había empujado al abismo. Mientras tanto, Luciana despertaba en su lujoso departamento, rodeada de regalos caros y perfumes. ¿Auditorías? Rió al escuchar a Eduardo. Amor, eso no es nada. Tú tienes el control. Él, sin embargo, no estaba tan seguro. Alguien está moviendo contactos, alguien que conoce demasiado. Relájate, dijo ella, arreglándose el cabello frente al espejo. Nadie se atrevería a tocarte. ¡Qué ironía! El golpe venía de la mujer a la que había traicionado. A las 10, los auditores externos entraron al edificio. Revisaron documentos, ordenaron copias, pidieron claves. En una sala aparte, el abogado de María observaba con el jefe financiero. ¿Cuánto tardarán?, preguntó el abogado. Poco, respondió el jefe. Los gastos personales de la señorita Luciana están disfrazados de proyectos de marketing. Todos con la firma del señor Salazar. Eduardo empezó a sudar. Llamó a su contadora, luego a Luciana. ¿Usaste las tarjetas corporativas? Eran regalos para clientes, mintió ella, fingiendo indignación. Colgó molesta, sin imaginar que esa llamada sería grabada. Horas después, María recibió un mensaje en su celular: las irregularidades fueron confirmadas. Los activos serán congelados. Sonrió en silencio. El plan avanzaba. Por la tarde, algunos medios comenzaron a mencionar una investigación financiera en una reconocida empresa familiar. Sin nombres, pero las descripciones eran obvias. Eduardo convocó una reunión urgente del directorio, intentando aparentar calma. «Esto es una auditoría rutinaria», dijo con voz tensa. «No hay de qué preocuparse». Uno de los directivos le arrojó una carpeta sobre la mesa. ¿Y esto? Gastos de viajes, hoteles, autos, todo a nombre de su secretaria. Eduardo sintió un vacío en el estómago. Son inversiones estratégicas. ¿Una villa en Cancún también lo es?, replicó otro. Nadie habló más. El silencio fue su condena anticipada. Esa noche, María vio el noticiero con calma. Las primeras filtraciones ya circulaban. No lo hago por venganza, pensó, sino por justicia. A su lado, Julia, su fiel asistente, le sirvió té. ¿Cree que él sospecha? Aún no, respondió María, pero pronto lo sabrá. Mientras tanto, Luciana comenzó a sentir el peso del miedo. Sus llamadas no eran respondidas, sus tarjetas estaban bloqueadas, y la prensa rondaba su edificio. «¡Maldita vieja!», gritó, lanzando una copa contra la pared. «No pienso hundirme con él». Tomó su pasaporte, pero sus cuentas ya estaban congeladas. María había pensado en todo. Esa noche, Eduardo llamó a su esposa. «María, tenemos que hablar. Alguien está manipulando todo esto». Ella lo escuchó en silencio, sin emoción. «Lo sé, Eduardo. Ese alguien soy yo». Él guardó silencio. «¿Tú?» «No. Tú mismo cavaste tu tumba. Yo solo iluminé el agujero». Por primera vez, Eduardo entendió que había perdido más que dinero. Había perdido a la mujer que lo amó y a la única que era realmente su igual. María colgó el teléfono,
dejando caer una lágrima silenciosa. No por dolor, sino por liberación. Al amanecer, el Consejo Directivo anunció oficialmente la suspensión temporal de Eduardo Salazar mientras duraran las investigaciones. María fue convocada como asesora fundadora para dirigir la reestructuración. Todos sabían que el poder había cambiado de manos. Esa noche, desde su terraza, María contempló las luces de la ciudad. El viento movía su cabello, y una paz extraña la envolvía. La justicia no siempre grita, susurró. A veces actúa en silencio, como un juicio invisible. El escándalo estalló como una bomba. Los noticieros abrían con titulares sobre corrupción y fraude en una empresa emblemática, y los rostros de Eduardo y Luciana aparecían en cada pantalla. La prensa los acosaba, los inversionistas se retiraban, y el prestigio que él había construido durante décadas se derrumbaba en cuestión de horas. Eduardo intentó defenderse, pero las pruebas eran incontestables. Documentos, firmas, grabaciones y testimonios, todo apuntaba hacia él. «Esto no puede estar pasando», gritó, golpeando su escritorio vacío. «Alguien me tendió una trampa». Luciana lo observaba desde el sofá, ya sin la misma arrogancia. «Nos tendieron una trampa, querrás decir», respondió con tono cortante. «¿O vas a culparme también de tus decisiones?» Eduardo la miró con furia. «Tú fuiste quien me convenció de esos gastos. ¿Y tú quién los firmó?» «No me culpes por tus debilidades», replicó ella con desprecio. Esa fue la última conversación que tuvieron. Al día siguiente, Luciana desapareció. Había intentado sacar dinero de sus cuentas, pero todas estaban bloqueadas. Sus autos fueron embargados, su departamento intervenido. De la mujer altiva y elegante no quedó más que una fugitiva desesperada, caminando con gafas oscuras y una maleta vacía. Eduardo, en cambio, enfrentó lo inevitable, la humillación pública. El consejo directivo lo destituyó formalmente, y varios empleados renunciaron tras descubrir cómo había usado el dinero de la empresa para mantener su doble vida. Cuando intentó entrar a las oficinas, el guardia le negó el paso. «Lo siento, señor Salazar». Orden directa del directorio. Por primera vez, Eduardo sintió lo que era estar fuera de su propio imperio. María observó todo desde la distancia, sin triunfalismo. No necesitaba verlo sufrir más, ya lo había perdido todo. Su abogado le entregó los documentos oficiales de la recuperación total de la empresa. «Felicidades, señora. Todo vuelve a estar bajo su nombre». Ella los tomó con calma. «No fue una victoria, doctor. Fue justicia». Los días siguientes, las portadas mostraban imágenes de Eduardo con el rostro abatido y a Luciana abandonada en un aeropuerto extranjero. La sociedad entera opinaba, juzgaba y comentaba. Pero María se mantuvo en silencio, fiel a su estilo, invisible y poderosa. Una tarde, al caer el sol, caminó por los pasillos de su empresa. Todo era suyo otra vez. Se detuvo frente a la gran ventana de la oficina principal, aquella donde tantas veces había soñado junto a Eduardo. Al final, susurró, «El amor se fue, pero mi dignidad se quedó». Y mientras la ciudad brillaba frente a ella, supo que la venganza ya no importaba. Lo importante era haber recuperado su nombre, su paz y, sobre todo, su poder. Los meses siguientes fueron un proceso silencioso de reconstrucción. María volvió a la empresa, no como la esposa enferma de un empresario, sino como la mujer que había salvado un imperio de su propia destrucción. Su regreso no fue con discursos ni festejos, sino con pasos firmes y decisiones precisas. Cada cambio que implementaba parecía devolverle años de vida. Los empleados la recibieron con respeto y cariño. Por primera vez en mucho tiempo,
el ambiente laboral respiraba calma. María reorganizó las finanzas, eliminó los lujos innecesarios y promovió un nuevo lema en la empresa: la lealtad también es una inversión. Ya no se trataba solo de ganancias, sino de dignidad. Esta compañía no necesita ostentación, decía en las reuniones. Necesita propósito. A nivel personal, también renacía. Su salud, antes frágil, comenzó a estabilizarse gracias al descanso y a la paz mental que tanto le había hecho falta. Su médico, sorprendido por su evolución, le sonrió en su última revisión. Su corazón está más fuerte, señora María. Ella respondió con serenidad. Es que ya no late por miedo, late por mí. En casa, todo había cambiado. Las fotografías antiguas con Eduardo fueron guardadas, pero no por odio, simplemente ya no pertenecían a su presente. En su lugar, colocó nuevas imágenes, de su hija, de su equipo, de los trabajadores que la habían apoyado en silencio. Una tarde, Julia le llevó una invitación a una ceremonia empresarial. La han nombrado Mujer del Año por su liderazgo y valentía. María la observó sorprendida. No buscaba reconocimiento, pero esa noticia le hizo sonreír con humildad. Quizá, dijo, el destino me quitó a un esposo para recordarme que siempre fui más que una esposa. En el evento, su discurso fue breve, pero profundo. Perderlo todo no siempre es una tragedia. A veces es la oportunidad de reencontrarte contigo misma. Hoy entiendo que la verdadera fortaleza no está en vengarse, sino en levantarse sin rencor. Los aplausos resonaron, pero María no los necesitaba. Su mayor aplauso era interno, saber que había sobrevivido, que había vencido sin ensuciarse las manos con odio. Esa noche, al regresar a casa, encendió una vela y se asomó al balcón. La ciudad brillaba como si la vida le guiñara un ojo. Gracias, susurró al viento, por enseñarme que incluso un corazón roto puede volver a latir con fuerza. Y allí, bajo el cielo sereno, María entendió que no había ganado una guerra, había recuperado su libertad. El tiempo, como un juez silencioso, puso cada pieza en su lugar. Las investigaciones concluyeron y los tribunales dictaron sentencia. Eduardo Salazar fue declarado culpable de fraude corporativo y administración desleal. Sus bienes personales quedaron embargados y perdió todo derecho sobre la empresa que alguna vez creyó dominar. La noticia recorrió el país, pero María no celebró. Solo cerró los ojos al escuchar el veredicto, como quien suelta una carga que llevaba demasiado tiempo sobre el alma. No quería verte destruido, Eduardo, murmuró. Solo quería que entendieras el valor de lo que rompiste. Luciana, por su parte, desapareció del mapa. Algunas voces decían que trabajaba en el extranjero bajo otro nombre, otras, que vivía endeudada y sola. María no volvió a pensar en ella. Su historia ya no le pertenecía. Una mañana, el abogado Velarde visitó a María para firmar los documentos finales que oficializaban su posición como única propietaria y presidenta ejecutiva. «Felicitaciones, señora. Está completamente libre», dijo él con una sonrisa. María tomó la pluma, firmó con calma y respondió. «Libre, esa es la palabra que más he esperado escuchar». Con el tiempo, la empresa volvió a prosperar. María la transformó en una organización más humana, con proyectos sociales y programas de ayuda para mujeres emprendedoras. Su liderazgo ya no se medía en cifras, sino en respeto. Había convertido su dolor en propósito. Una tarde, mientras caminaba por los jardines de la sede central, Julia se le acercó con una sonrisa. «Tiene una visita». María alzó la mirada. Era su hija, acompañada de sus nietos. Los pequeños corrieron a abrazarla, llenando el aire de risas. «Abuela, te vimos en la televisión», dijo uno de ellos.
Eres famosa. Ella sonrió, acariciando sus cabecitas. No, cariño, solo soy alguien que aprendió a no rendirse. Más tarde, al quedarse sola, observó desde su oficina el atardecer reflejado en los ventanales. El color dorado del sol teñía todo de esperanza. Pensó en Eduardo, en los años compartidos, en las lágrimas y los silencios. Ya no había rencor, solo un recuerdo distante. Tal vez el amor no se pierde, susurró. Solo cambia de forma. Esa noche, brindó con su familia y su equipo más cercano. Levantó la copa y dijo con una sonrisa tranquila: por los finales que no destruyen, sino que liberan. El salón se llenó de aplausos y risas sinceras. María sabía que la justicia no había sido solo legal, sino emocional. No necesitó arruinar a nadie para sentirse completa, bastó con recuperar su dignidad, su nombre y su paz. Cuando todos se marcharon, se quedó unos minutos sola, mirando la luna desde la ventana. Por primera vez en años, su corazón latía sin miedo, firme y sereno. Porque finalmente, María Salazar era libre.